Hola amadas, bienvenidas una vez más al estudio de esta semana. Hoy estamos en Juan capítulo 2. Gracias por estar con nosotras una vez más. Y hoy comenzamos a ver la autoridad transformadora de Jesús. Si tú tuvieras la autoridad y el poder de transformar algo en tu vida, ¿qué transformarías? ¿Tu ocupación? ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Dónde vives? ¿La salud de un ser amado? ¿Algo en tu pasado? ¿La situación difícil en la que estás viviendo hoy? Difícil de escoger, ¿verdad? Una transformación es un cambio, es algo totalmente nuevo. Yo no sabría qué escoger. No sé cuál de mis opciones sería la mejor. No sé si cambio algo de mi pasado, cómo afectaría eso mi presente, cómo afectaría eso mi futuro. Y la verdad es que le doy gracias a Dios que no tengo esa autoridad y ese poder. Juan nos presenta a aquel que sí tiene la autoridad y el poder de transformar cosas, incluyendo nuestras vidas. Cristo Jesús. Y sabemos que Él todo lo obra para su bien y para su gloria. Él es la palabra, el verbo, el creador, el todopoderoso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador. Y en el pasaje esta semana, Jesús revela su gloria, la gloria de su naturaleza divina, al mostrarnos su poder y su autoridad para transformar. Esa autoridad transformadora de Jesús es mucho más que un simple cambio. Su autoridad transformadora da vida a todo el que cree en Él y vida eterna y en abundancia. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. La autoridad transformadora de Jesús da vida a todo el que cree en Él. Y lo vamos a ver en dos divisiones. La primera división, vida terrenal transformada, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Y la segunda división, vida eterna transformada, en los versículos del 13 al 25. Así que las invito a que abran sus Biblias, si no lo han hecho ya, al capítulo 2 del libro de Juan y oremos. Padre, Dios Todopoderoso, soberano Dios del universo, Señor, solo tú estás en control y tú tienes la autoridad y el poder de transformar. Señor, te damos gracias por la transformación que haces en nuestra vida. Señor, gracias por que nos has llamado y nos has transformado a ser tus hijas. Señor, te pedimos por toda aquella amada que esté aquí, que esté escuchando hoy y que no ha sido transformada. Señor, que seas tú poniendo tu palabra en su corazón, que su corazón esté preparado para recibir, Señor, que lo reciba como un granito que cae en terreno fértil y eche raíces súper profundas, mi Rey. Que seas tú transformando nuestras mentes a diario, transformando el corazón de las que no te conocen para que vengan a ti y entreguen su vida a ti y tú les des vida y vida en abundancia y vida eterna. Señor, Padre, danos oídos para escuchar el mensaje personal que nos estás dando a cada una de nosotras a través de tu palabra, mi Rey. Padre, danos el querer estar en tu palabra todos los días de nuestra vida. Danos disciplina, danos perseverancia. Señor, queremos más de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, el capítulo nos dice que se celebró una boda en Caná de Galilea, una ciudad al norte de Nazaret. Para los judíos de esa época, una boda era el evento más grande y extravagante del año. El banquete solía celebrarse en la casa de los padres del novio y duraba al menos una semana. Juan no nos da detalles sobre los novios, pero nos dice que la madre de Jesús
se encontraba allí y que también Jesús y sus discípulos habían sido invitados. De alguna manera, María se entera que hay un problema y ella no lo puede solucionar. Se acabó el vino. Y no podían ir al supermercado que estaba a la vuelta de la esquina, o no podían hacer un pedido por Instacart para que se lo trajeran. Esto era una catástrofe. No solo era una vergüenza social para ambas familias, sino que esto dañaba la reputación de los novios para siempre. Y hasta podían tener repercusiones legales por fallar en proveer una celebración apropiada. María va donde Jesús y le dice, ¿qué crees? Ya no tienen vino. María no le pide que haga algo, pero las madres tenemos la habilidad de pedir sin decirlo directamente. Como cuando le dices a tu hijo o a tu hija, ¿has visto tu cuarto? No es que vaya a mirar el contenido de la habitación, sino es una orden de ir a ordenar y a limpiar su cuarto. María sabía que Jesús tenía el poder para solucionar el problema. Ella estaba consciente de su concepción sobrenatural, de las profecías sobre él, de su vida sin pecado, su obediencia sin igual. Pero Jesús le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo si todavía no ha llegado mi hora? Todavía no es mi hora de revelar mi gloria. Primero la llama mujer. Y yo sé que eso nos suena feo porque ni tú ni yo nos atreveríamos a llamar a nuestra madre mujer. En el español, horrible. Pero en el griego, que es el idioma original en el que se escribieron las escrituras, esta palabra es una señal respetuosa y de distanciamiento. Jesús le hace ver a María que de ahora en adelante la relación había cambiado. Ya no estaba operando como el hijo de María, sino que ya había asumido su misión. Ya no estaba obrando en obediencia a ella, sino en obediencia a su padre. A pesar de que él la reprendió un poco, ella muestra su fe en él, sabiendo que lo que él decidiera iba a ser lo mejor. Y le dice a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Tremendo consejo para los sirvientes, ¿verdad? Y tremendo consejo para ti y para mí, hoy, mañana y siempre. ¿Qué tan diferente sería nuestro día a día si viviéramos haciendo lo que Jesús nos ordena? Jesús tenía muy claro que él venía a hacer la voluntad del Padre, por lo que supongo que en ese momento oró y consultó el asunto con su Padre. La oración, esa comunicación constante con su Padre, era esencial para Jesús y debe ser igual para ti y para mí hoy. Debemos estar orando sin cesar. El Padre debe haberle dado el sello de aprobación porque Jesús le dice a los sirvientes, llenen de agua las 6 tinajas de piedra que están ahí para la ceremonia de purificación. En cada tinaja cabían unos 100 litros o 26.4 galones de líquido. Los sirvientes fueron diligentes y las llenaron hasta el borde. Y si hiciste la matemática, sabes que cargaron 600 litros o 158 galones de agua. Y no había agua potable. Así que tenían que tomar la tinaja de piedra, que yo supongo que sería súper pesada, ir al pozo, sacar agua del pozo y echar en la tinaja, sacar agua del pozo y echar en la tinaja, hasta que la tinaja quedó llena hasta el tope. Y luego cargar la tinaja llena con mucho cuidado y regresarse a la boda. Ninguno de los sirvientes hizo un trabajo a medias o de mala gana, sino que todos obraron en excelencia, con integridad y humildad, y le trajeron a Jesús las 6 tinajas
llenitas hasta el tope, sin saber que por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, Él les estaba permitiendo participar en lo que sería un gran milagro de transformación. Tan pronto regresaron con las tinajas llenas, Jesús les dijo, ok, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. ¿Y se imaginan qué habrán pensado los sirvientes? Un poco de agua. Jesús no hizo una oración en voz alta sobre las tinajas, no hizo un movimiento especial de las manos, nada. Los sirvientes, ok, obedecieron. Y me puedo imaginar sus caras al ver el cambio de color al servir el líquido y al percibir el aroma fragante del vino. Es que me imagino que habrán mirado a Jesús y habrán mirado lo que estaban sirviendo y mirado a Jesús y mirado el vino y se lo entregarían así al encargado de la boda. Me pregunto, ¿habrán saltado sus corazones de asombro al ver la transformación? El encargado probó el agua convertida en vino sin saber de dónde salió, pero los sirvientes sí sabían de dónde salió. Y el encargado llamó al novio para felicitarlo por haber guardado el mejor vino hasta ese momento. Jesús transformó el agua no en un juguito de uva, sino en un vino excelente, fermentado, añejado, intenso, con cuerpo y fragante. El Señor, amadas, no hace nada a medias. Todo lo que hace, lo hace con excelencia. Y el versículo 11 nos dice Juan, esta es la primera señal milagrosa que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan llama a los milagros de Jesús una señal porque no son solo para suplir una necesidad, sino que siempre señalan a algo más profundo. Así que, ¿qué aprendemos de esta señal en esta sección? Aprendemos que la autoridad de Jesús transforma la vida de los creyentes de adentro hacia afuera. Esta señal nos muestra su autoridad y su poder de transformar algo para hacerlo mejor. Esa señal transformó el agua en vino y también transformó la vida de sus discípulos y ellos creyeron en él. No es que antes no creían, pero el creer no es algo estancado, sino que es algo que crece, es progresivo. Mientras más estudio su palabra, mi creencia en él, mi fe crece y crezco y maduro espiritualmente. Los discípulos estaban creciendo en su fe y creciendo y madurando espiritualmente. Y me imagino que esta señal también transformó la vida de esos sirvientes. El poder y la autoridad de Jesús de transformar el agua y convertirla en un vino excelente es algo maravilloso. Pero su autoridad y su poder de transformar la vida de una pecadora rebelde como yo a una amada hija del Dios vivo, hija del Altísimo, eso es aún más extraordinario. Él es omnipotente y es todopoderoso. Y Él tiene la autoridad y el poder de transformar vidas. Esa transformación se llama regeneración. Es lo que sucede en el momento en que le entregamos el corazón a Jesús. Hay una conversión, como el agua transformada de agua a vino. En ese momento que le entregamos el corazón a Jesús, somos transformadas de estar espiritualmente muertas en nuestro pecado, a estar viva en Cristo,
por medio del Espíritu Santo que en ese momento viene a habitar en nosotras y nos llena de gozo por Dios. El gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. La autoridad transformadora de Jesús da vida a todo el que cree en Él. Y esa vida es abundante y esa vida es eterna. Su poder transformador no cambia tus circunstancias, pero sí cambia tu perspectiva y te fortalece porque sabes que Él camina contigo. ¿Qué circunstancia difícil estás viviendo en la que necesitas el poder transformador de Cristo Jesús? Él es todopoderoso. Miremos la segunda división, comenzando en el versículo 13, donde vemos la vida eterna transformada. Se aproximaba la Pascua de los judíos, un tiempo sumamente importante en Jerusalén, donde celebran cómo Dios los salvó en Egipto de la última plaga, la que mató a los primogénitos. Y ellos fueron salvos porque habían sacrificado un cordero sin mancha y habían rociado su sangre sobre las puertas de la casa. Esto lo celebran todos los años y todo hombre adulto debía ir a Jerusalén, por lo que era usual que hubiesen cientos de miles de peregrinos en la ciudad para participar en las fiestas. Al llegar, tenían que pagar el impuesto al templo en la moneda local y luego debían ofrecer su sacrificio. Por ende, era necesario cambiar sus monedas de la moneda que traían a la moneda local. Muchos viajaban de lejos y era más conveniente comprar su animal para el sacrificio en Jerusalén en lugar de viajar con un animal. O sea que el ofrecer cambio de monedas y el ofrecer animales para el sacrificio comenzó como una buena idea para ayudar al que venía de lejos. Pero cada año creció más y se fueron alejando del propósito original y fueron perdiendo la reverencia en el templo. Vemos como algo que comienza como bueno, si pierde el enfoque en el Señor, se convierte en algo catastrófico. Jesús llega al templo y entra en la corte de los gentiles. Era la primera corte o el primer patio interno o interior del templo. Era donde único se le permitía entrar a orar y adorar a los gentiles que se habían convertido al judaísmo y venían a adorar al único Dios verdadero. Al entrar allí, a ese patio interior, Jesús encontró a muchísimos vendiendo bueyes, ovejas, palomas y a muchísimos otros cambiando dinero. ¿Te imaginas el estado del templo? Lleno de animales, de comida para animales por todas partes, de excremento, los olores, la gritería de los vendedores tratando de hacer un buen negocio, la gritería de los que estaban ofreciendo cambio de moneda quizás a un mejor precio. Parecía más un pulguero que un templo. Y Jesús entra en ese momento y ve que el lugar de adoración se ha convertido en un mercado. Le estaban interrumpiendo el acceso a los que venían a adorar y a encontrarse con Dios. Jesús no perdió el control. Le dio ira y se enojó, sí, pero no perdió el control. Se mantuvo en control de sus emociones. Fue intencional. Se tomó su tiempo y estoy segura que oró, se fue y recogió cuerdas, se sentó, hizo un látigo y luego que hizo el látigo fue y echó a todos del templo con su látigo. Amadas, esto no es un acto de violencia. Su intención no era damnificar a nadie. Hasta le dice a los que venden palomas que las saquen de ahí para que ellos no perdieran su inventario.
Ellos estaban profanando el templo y él los está sacando por celos de la casa de su padre. Y hasta les dice, saquen esto de la casa de mi padre, implicando, no dijo de nuestro padre, implicando que los que estaban allí no eran hijos de Dios. No había referencia, no había ningún tipo de adoración, no había ningún tipo de que estaban buscando la presencia del Señor. Jesús transformó el templo con autoridad y con poder para hacerlo accesible al que venía a orar y hacer su sacrificio. Los discípulos inmediatamente recordaron lo que decían las Escrituras en el Salmo 69:9. El celo por tu casa me consume. Y no es celo por el edificio, sino por el lugar donde Dios se encontraba con sus hijos. En aquel tiempo era solo en el templo. Ahora somos tú y yo. Si tú has sido regenerada, si has creído en Cristo Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo vive en ti. Por ende, eres el templo del Señor. Eres portadora de su gloria. Y el Señor cela su casa. Por eso vela por ti, por eso te trae convicción de tu pecado cuando hay algo, te muestra lo que hay en tu corazón que debes sacar, que debes hacer limpieza. Por eso le pedimos al Señor que escudriñe nuestro corazón. Por eso Él te pide que saques y te arrepientas de esas cosas que necesitas cambiar en tu vida poquito a poquito. ¿Qué cosa te está mostrando Jesús que debes sacar de tu corazón hoy? En el versículo 18 dice, entonces los judíos, es decir, los líderes religiosos, le piden una señal como prueba de su autoridad. Pero ¿qué más prueba querían que lo que él había hecho? Y notaron que los líderes religiosos no estaban molestos por lo que él acababa de hacer. Ellos también debieron recordar las Escrituras, porque ellos eran estudiantes de las Escrituras y debieron haber recordado el Salmo de David. No estaban molestos porque sabían que él estaba en lo correcto, en lo que había hecho. Ellos entendían lo que estaba pasando. Si no, hubiesen llamado a las autoridades y lo hubiesen mandado a arrestar. Pero no, sino que le piden una señal. Y Jesús les responde, destruyan este templo y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos inmediatamente pensaron en el edificio donde estaban, pero Juan nos aclara que Jesús se refería a su propio cuerpo. El templo era donde los hombres venían a estar en la presencia de Dios. Y Jesús es Dios. Por ende, Él es el templo. El templo era donde venían una vez al año a ofrecer el sacrificio del cordero para cubrir sus pecados. Todos los años. Jesús es el Cordero de Dios, el que voluntariamente ofreció su vida como un sacrificio, como el sacrificio perfecto. Lo hizo una vez y para siempre, para el perdón de todos tus pecados y los míos y los del mundo entero. La señal que le dio Jesús es que después de que lo mataran, Él se levantaría a sí mismo al 3er día. Él iba a resucitar, venciendo la muerte. Así que cuando se levantó de entre los muertos, nos dice el versículo 22, cuando resucitó al 3er día, los discípulos recordaron lo que había dicho, hicieron la conexión y creyeron en las Escrituras y en sus palabras. La resurrección de Jesús es la mayor señal de su autoridad. Entonces, ¿qué aprendemos en esta segunda parte de las Escrituras? La autoridad de Jesús transforma nuestra vida por la eternidad.
Todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios y todos vamos a vivir por la eternidad. Aunque mueras, vamos a vivir por la eternidad. Todos, después de la segunda venida de Cristo. Y ese es el tema para el próximo año, donde estudiaremos Apocalipsis. Así que espero que no se lo pierdan. Pero, volviendo a Juan, vamos a vivir una eternidad. Los que hemos sido regenerados o transformados o convertidos porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador, viviremos una eternidad en su presencia, viéndolo cara a cara y adorándolo todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra eternidad. Aleluya, ¿verdad? La autoridad de Jesús transforma nuestra vida por la eternidad y nos da un libre acceso al Altísimo, al gran yo soy para siempre. 24 horas al día, 7 días a la semana. Gracias, Señor Jesús. Los que lo rechazan van a vivir una eternidad también, pero van a vivir una eternidad apartados de Él, en tormento eterno. Duele hasta decirlo. Qué horrible, ¿verdad? Y eso no lo queremos para nadie, para nadie. Por eso es tan importante lo que aprendimos la semana pasada. Dios llama a todo creyente a proclamar su verdad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? La autoridad de Jesús transforma tu vida por la eternidad, para siempre. Transforma tu vida para estar en su presencia, regenerados, viviendo con el Espíritu Santo en ti y con una vida que va a ser para siempre en su presencia. ¿A quién le estás testificando de su amor? ¿A quién le tienes que testificar de su amor, de su autoridad y su poder, de tomar la vida de una pecadora y transformarla para siempre en una hija de Dios? Recordemos lo que vimos en esta lección. Primero, lo primero que vimos que hizo Jesús fue una conversión, ¿verdad? Esa transformación de convertir el agua a vino. Primero Jesús hace una conversión, igual hace en tu vida. Te convierte de muerta en tus pecados a viva en Él por el Espíritu Santo. Lo segundo que hizo Jesús en esta lección fue que después que vimos el milagro de la conversión, nos enseñó el milagro de la limpieza. Entonces, segundo, hizo una limpieza en el templo. Igual hace contigo. Primero conversión y luego comienza a limpiar tu templo poquito a poquito. Él conoce todo lo que hay en ti y aún así te ama y dio su vida por ti. Tú solo tienes que arrepentirte y Él te recibe con los brazos abiertos. La autoridad transformadora de Jesús da vida a todo el que cree en Él y transforma tu vida por la eternidad. Amén y amén. Gracias, Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos podido estar en tu palabra, por este tiempo que hemos podido estar conociéndote más, Señor, y conociendo más tu corazón. Gracias, Señor, porque tú nos llamas al arrepentimiento, Señor, porque tú nos llamas a venir a ti. Señor, permite que las que no te conozcan, Señor, que hoy sea el día de su salvación y que vengan y se rindan a tus pies, entregando todos sus pecados a ti en arrepentimiento y que haya un cambio, una transformación en su vida y esa transformación sea de vida para la vida eterna. Señor, te pedimos que
para las que ya te conocemos, que tú continúes transformando nuestros pensamientos día a día, Señor, y que podamos seguir creciendo nuestra fe, creciendo en ti y madurando espiritualmente, que podamos seguir proclamando tu palabra, Señor, y llevándote hasta los confines de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, Dios les bendice. Nos vemos la próxima semana.